Hola a todos, les voy a dejar esta cápsula en reemplazo de la clase de hoy día para que ustedes la puedan ver, analizar y va a quedar varios material complementario también. Les voy a dejar esos links para que ustedes en la misma presentación puedan ir revisando. Ya en Classroom, obviamente como siempre les voy a dejar la presentación y ustedes tendrán ahí a disposición los links para ir haciendo también su trabajo de profundización personal y si es que hay alguna duda y lo quieren volver a ver, también lo pueden hacer a través de eso. Bien. En la clase pasada hablábamos del fin de la Primera Guerra, entonces vamos a retomar algunos elementos de la Primera Guerra Mundial, porque hoy día nos corresponde también hablar del periodo entre guerras. Entonces, haciendo un poco el nexo entre el tema anterior y este, tenemos varios elementos que recordar, y dentro de estos algunos, ¿cierto? Pero dentro del impacto y las consecuencias hay muchos elementos de la Primera Guerra que nos dan a entender, ¿no es cierto?, grandes cambios que se dan y cómo este periodo entre guerras también va a ser un periodo con muchos elementos de cambio, algunos positivos, otros no tanto, ¿ya? Tenemos acá la desintegración de los viejos imperios coloniales y muchos elementos, no solamente este, sino que hay muchos elementos que podríamos decir que se rompen con las ideas que habían del siglo XIX. Una de ellas es la idea, ¿no es cierto?, de que a través de estos imperios coloniales las potencias eran las que lideraban Europa en la época, ¿ya? Sabemos que esto va a ir cambiando y en el siglo XX, ya este comienzo del siglo XX y posterior a la Primera Guerra, el panorama se va haciendo distinto. Vemos que Europa pasa por una recesión económica, Estados Unidos es la que lidera políticamente el destino de Europa e incluso es quienes ayudan a evitar esta crisis económica dando cierto préstamo a las naciones europeas. Por eso viene el endeudamiento por parte de las naciones. También es una época de gran recuperación. Estados Unidos va a crecer muchísimo en esta época porque su industria va a ser una industria muy importante. Es la que no tuvo daños durante la Primera Guerra por estar, ¿no es cierto?, en otro continente, pero por otro lado, Europa tiene que empezar a recuperarse, ¿ya? Y durante este periodo vemos que no solamente Estados Unidos, sino también algunos países europeos, se nota este ánimo de recuperación, como una idea de dejar atrás lo que pasó en la Primera Guerra y empezar, ¿no es cierto?, una nueva era distinta, con más progreso, más bienestar. Lógicamente, y va a suceder que esto no va a durar tanto, va a ser una época que de 1920 a 1929 se va a vivir este fervor, esta idea de felicidad, ¿no es cierto? Incluso se le llama los locos años 20, pero luego de eso, en 1929, viene una gran crisis económica que incluso se compara mucho con la crisis que nosotros vivimos hoy en día. Si bien es un contexto distinto, porque nosotros vivimos una pandemia, los efectos económicos para el año pasado, por ejemplo, los economistas hacían una comparación que lo que vivimos el año pasado era tan importante como el crack que se vivió en 1929. Entonces, podemos ir haciendo ahí puntos de comparación. En esta fin de la guerra, me gusta mucho esta visión que tiene este historiador Erich Hobsbawm, ya una historia muy importante para la historia del siglo XX. Igual él hace muchos libros también de épocas anteriores, pero viene sobre todo desde el finales de la edad moderna y comienzo de la edad contemporánea. Ya este es un historiador muy versado en la parte de la historia contemporánea. ¿Qué nos plantea Erich Hobsbawm? Es que la Primera Guerra Mundial generó un derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX, cambios en el ámbito del capitalismo, esta idea capitalista económica, que era un principio fundamental, ¿no es cierto?, que nos damos cuenta que realmente la economía no se podía solamente dar una libertad, sino que eso generaba crisis. En el aspecto jurídico y constitucional, todas las libertades individuales que suponía, ¿no es cierto?, esta era, siglo XIX es la era del liberalismo, siglo del liberalismo, entonces cae, ¿no es cierto?, en una crisis, en una profunda reflexión sobre estas ideas liberales, incluso hablamos de crisis porque parte de lo que viene después del crack del 29 va a ser una gran cantidad de gobiernos autoritarios o totalitaristas, como se le llaman, y frente a las crisis suele suceder que aparecen estas
tipo de gobierno autoritarios, ¿ya? Y en este caso sucedió. Así que también es algo que nosotros tenemos que ir reflexionando, ya que también estamos inmersos en ciertas crisis y como resultado de esas crisis a veces aparecen este tipo de gobierno, ¿ya? Que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque estos contextos son muy importantes para ir analizando. Otro elemento de cambio fue la burguesía, ¿ya? Este grupo importante, una clase que va a ir tomando cada vez más importancia. En esta época también va a pasar por cambios en su estilo de vida, en su posición que tienen social y no solamente en ese ámbito, sino que la ciencia, conocimiento u otro. Vamos a ver también cómo posguerra la Sociedad de las Naciones también fue una de las consecuencias más importantes. Se crea en el año 1919, pero sus efectos durante el periodo entre guerras van a ser muy importantes, ¿ya? Esta Sociedad de las Naciones nace en la Conferencia de París, donde se firman varios de los acuerdos, entre ellos el Tratado de Versalles. Y esta Sociedad de las Naciones tiene un objetivo muy importante, que es evitar la guerra. Principal objetivo, ¿ya? No más guerras, porque la Primera Guerra Mundial generó un impacto tan grande, una guerra de importante impacto y forma en la que se hizo, que todas las naciones tenían muy claro que no debían volver a pasar por algo así. Entonces la Sociedad de las Naciones, su objetivo principal era eso. Esta tiene como fundamento esta sociedad la propuesta de Wilson, que es de los 14 puntos. Este presidente norteamericano, ahí vamos a dejar un pequeño dato, fue presidente entre 1913 y 1925 y crea esta idea de los 14 puntos para la creación de la Sociedad de las Naciones. Ahí vamos a ver un pequeño parte donde nos explica de qué se tratan estos 14 puntos o la idea central de estos 14 puntos. Una cosa que es muy importante, que a pesar de que fue un presidente de los Estados Unidos el que piensa, ¿no es cierto?, en los fundamentos de esta sociedad, de las naciones, Estados Unidos no formó parte de este grupo, de esta organización, generando inmediatamente una dificultad porque aquí, como vemos un poco en la caricatura, se hace ver, ¿no es cierto?, que la nueva paz que se creó, que ya no es la paz armada como era previo a la guerra, sino que una paz perpetua, las naciones europeas siguen escondiendo sus intenciones y Estados Unidos, al no ser parte igual, ¿no es cierto?, va a generar que se aleje mucho de la realidad que realmente están pasando las naciones europeas en el momento posterior a la guerra. Entonces, eso ya fue una limitación. Esta organización no prosperó porque hubo una segunda guerra, que es lo fundamental, y además no tuvo una influencia necesaria para poner fin a conflictos, ¿ya? En definitiva, carecía de armas, ¿ya? Esto quizás dentro de la sensación todavía está que la paz se consiga a través del armamento, por lo tanto sus tipos de sanciones que eran solamente morales y económicas no bastaban para evitar un conflicto, ¿ya? Otro elemento que tiene que ver con el que no resolvía los asuntos propuestos por las grandes potencias. Es decir, habían asuntos que finalmente las grandes potencias europeas nunca resolvieron, ¿ya? Eran cuestiones que desde antes tenían una intención y deberían haberse resuelto, pero en definitiva esto no lo cumplió, ¿ya? Este programa de la Sociedad de las Naciones estaba muy limitado y no tuvo el efecto que realmente debía tener, ¿ya? Así que tenemos esa situación específica. Dentro de los 14 puntos está, ¿no es cierto?, aquí lo que escribió Wilson, el presidente Woodrow Wilson, y él es un demócrata, por lo tanto hay unas ideas liberales muy importantes dentro de esta propuesta. Por ejemplo, el principio de autodeterminación nacional, por lo tanto, siempre esto es parte del deseo de las naciones, es que en algún momento todo el conjunto del mundo sea un mundo más democrático. Ya Estados Unidos tiene esa visión de que todas las potencias europeas deberían llegar a ser una democracia. Anterior a la Primera Guerra, recordemos que hay
monarquías y grandes imperios, y esto posterior a la guerra termina y se busca, ¿no es cierto?, llegar a tipos de gobierno más democráticos. Pero las crisis, como ya les decía, van a resolver que en la realidad no suceda esto, sino que lo contrario, gobiernos mucho más autoritarios. En cuanto a esta idea de la paz perpetua, junto a grandes líderes van a ser los que van a apoyar esta idea de Wilson, pero aún así la firma del Tratado de Versalles no va a generar finalmente que se logre un pacto que sea más perpetuo. Ya realmente ahí las limitaciones en las cuales cayó el Tratado de Versalles va a hacer que también la Sociedad de las Naciones vaya finalmente no prospere. ¿Ya? Así que tenemos algunas ideas. También acá algo bien insólito, Wilson consideraba que Rusia era un ejemplo a seguir por la autonomía que había logrado y trazando su destino. ¿Ya? Lo mismo a Bélgica y las naciones de los Balcanes. En caso de Rusia, recordemos que Rusia tiene una ideología muy distinta, ¿ya? Antagónica a Estados Unidos. La Rusia, ya nació la Rusia o la Unión Soviética comunista, Estados Unidos liberal y capitalista no tenían mucho en común, pero habla del ejemplo más que nada en llegar a autodeterminarse, ¿ya? Este, el principio de autodeterminación. Si bien aquí todavía falta para que esta Unión Soviética vaya tomando tintes más revolucionarios, más radicales, que es lo que vemos ya en el periodo entreguerras. De los tratados, aquí tenemos varios tratados. El Tratado de Versalles fue uno, el más importante, el más relevante, porque es el que nombramos más por la situación en la cual queda Alemania, pero no podemos dejar de lado que estos tratados, hubieron varios más, tratados, ¿no es cierto?, en el cual Rusia tuvo que ceder territorio a las potencias centrales y nacieron nuevas naciones, que la vamos a ver ahí a través de un mapa. También este tratado que da a entender, ¿no es cierto?, Saint-Germain, que habla de el fin de la dinastía Augsburgo de Austria y la división del Imperio Austrohúngaro, naciendo el Estado de Austria. ¿Ya? Se separa de Hungría, quedan estados diferentes. Y este último tratado con la afirmación de una nueva soberanía, ¿no es cierto?, en territorio conocido como ya Yugoslavia, que va a generar ya como el fin del conflicto que hubo previo en los Balcanes con la población serbia, croata y eslovena. Ya eso, lo más importante era que realmente ahí hubo una identidad con una nueva nación, el crear esta nueva nación, donde ellos pudieron vivir. Ya, parte de estos serbios eran los que vivían en el Imperio Austro-Húngaro y pudieron estar, ¿no es cierto?, juntos en una nueva nación. Aunque Yugoslavia tiene caducidad o tiempo limitado, ahí vamos a dejarles una información para los que quieran averiguar más sobre eso. Del Tratado de Versalles, como siempre, el que le damos más énfasis por la situación que quedó en Alemania y la consecuencia que trae esto, que es parte de la causa de la Segunda Guerra. Dentro de esto, la dureza, ¿no es cierto?, con la que fue tratada Alemania, se les, ¿no es cierto?, condena moralmente como la nación responsable de la Primera Guerra, se le pide, ¿no es cierto?, devolver territorio a Francia y territorios que pierde en posición de Polonia, ¿no es cierto? También renunciar a sus colonias en África, ya termina, ¿no es cierto?, esa idea de territorio colonial, reducir su ejército, limitar la capacidad de armamento y ejército dentro de Alemania, desmilitarizar la orilla izquierda del Rin y ocupadas por tropas aliadas, ¿ya? Y la zona sobre todo en frontera con Francia, ¿ya? Porque Francia fue una de las más afectadas por la invasión, ¿no es cierto?, la llegada de los alemanes en la Primera Guerra. Elevadas reparaciones, indemnizaciones, como veíamos la vez anterior, que tuvieron que pagar naciones que perdieron más capacidad material en sus ciudades, y también quedó excluida la Sociedad de las Naciones. Todo esto hace ver que Alemania fue lógicamente tratada con mucha desigualdad frente al final de la guerra, no se les dejó participar como una potencia europea, como igual frente al resto, y eso va a hacer que se genere rechazo masivo al tratado en Alemania, es decir, el pueblo alemán siente esta injusticia, habla de la paz injusta, la puñalada por la espalda también como término que se le da, y vienen estas dos actitudes que son fundamentales para el surgimiento
del nazismo en Alemania, que es la actitud de resentimiento y de revanchismo, ¿ya? Resentimiento por la humillación sufrida y el revanchismo por la venganza, ¿no es cierto? Esta idea de vengarse por esta situación que ocurre tras la guerra, ¿ya? Y a causa de la guerra, finalmente, de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo entre guerras va a ser un periodo muy convulsionado en lo cuanto a las ideologías políticas y resurgen estos nacionalismos, incluso podríamos hablar de ultranacionalismo con estos gobiernos totalitarios y estos partidos políticos que lo apoyan. En el caso de Alemania, los nazis. Bien. Aquí podemos ver algunos cambios que se pueden observar en el mapa. Idealmente ustedes puedan después revisar el material y hacer más calmadamente la comparación. Vemos cómo es Europa antes de la guerra y cómo es luego de la guerra. Y nos sirve para ver estos puntos de cambio y cómo el mapa europeo realmente se vuelve a transformar. ¿Ya? Vemos, ¿no es cierto?, aquí en el caso de Austria, el Imperio Austrohúngaro, cómo se desintegra y nacen nuevos estados. Lo mismo pasa en esta parte, ¿no es cierto?, los Balcanes con el surgimiento de Yugoslavia, ¿no es cierto? Ahí se une Serbia, Montenegro, Albania y parte del Imperio Austrohúngaro aquí en este lugar. Tenemos también Polonia, que surge en este territorio, ¿ya? Parte del Imperio Alemán, que deja de ser Imperio Alemán a llamarse Alemania, ¿no es cierto? Esta Alemania con el gobierno de Weimar, ya que va a ser este gobierno creado posterior a la guerra, y aquí un corredero que se hace, ¿no es cierto?, para tener territorio cedido a parte de Polonia. Y además Rusia, como hay uno de los tratados que nombrábamos, Rusia tuvo que ceder territorio que le pertenecía a este imperio, y ahora ya se llama Unión Soviética, y nace Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, ¿no es cierto?, como parte de nuevos estados, ¿ya? Entre Europa, ¿no es cierto?, del este y esta Europa occidental. Bien, ahí tenemos como los principales. Si es que no se fue ninguno específicamente, pero el mapa realmente, sobre todo en este sector, es donde más cambios podemos ver. Bien. Aquí está el link para los que les interese la historia de Yugoslavia. Ya, Yugoslavia surge en este periodo, pero tiene un final bastante breve. Aquí lo explica un experto en relaciones internacionales, así que se los dejo para que lo puedan compartir, lo podamos comentar la siguiente vez que nos veamos. Periodo entre guerras, ya vamos a entrar, finalizamos la Primera Guerra Mundial, ya hablamos varias veces de las causas, las consecuencias, estas etapas de la guerra y finalmente el impacto que lo estamos mirando hoy día, sobre todo con el Tratado de Versalles y la Sociedad de las Naciones. Entonces, ¿cómo es este mundo entre guerras? Vamos a revisar ya el periodo que comprende de 1918 a 1939. Los grandes temas que vamos a revisar son los locos años 20 y las vanguardias, luego la cultura de masa, la Gran Depresión y finalmente los totalitarismos. Ya estas son las grandes temáticas que vamos a poder ir abordando. De este periodo es entre la Primera y Segunda Guerra, lo principal, y hay un momento que marca un punto de inflexión, ya un quiebre en este periodo, que es 1929, cuando sucede la crisis económica, esta grave crisis, este crack del 29. Vamos a ver después principalmente de qué se trata. Les voy a compartir un link, ¿ya?, para que podamos ir revisando algunas cosas en específico y ahí las vamos a comentar. El periodo entre guerras comienza con la finalización de la Primera Guerra Mundial en 1918 y finaliza con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Es acá en donde las consecuencias de la Primera Guerra Mundial provocarán alteraciones sociales, políticas y económicas en nuestro planeta, modificando el estilo de vida que existía antes de la guerra. Comenzará un proceso de desintegración paulatino de los imperios coloniales europeos. Además, Europa ingresará a una etapa de recesión económica, debido a su destrucción y deudas ocasionadas por la guerra.
Estados Unidos entra en una etapa de expansión económica en los años 20. Por lo tanto, Europa perderá su hegemonía mundial frente a los Estados Unidos. Pero ¿cómo Estados Unidos logra este crecimiento económico? La respuesta se encuentra en dos factores fundamentales. El primero de ellos es que Estados Unidos logra un aumento significativo de su producción, gracias a las industrias de automóviles, de electrodomésticos y además de la construcción. Estas industrias mejorarán los procesos productivos sin aumentar la mano de obra. Esto produce una reducción en los costos de fabricación. El segundo factor es la expansión del consumo en la sociedad estadounidense. Gracias al aumento de la producción, los precios de los productos disminuyen. También se implementaron nuevos sistemas de crédito para realizar compras a plazo. Todo lo anterior provoca el nacimiento de la publicidad, derivando en el inicio de la sociedad de consumo, cuya finalidad principal es estimular la compra de bienes, sin que estos sean necesarios, pero el consumo simbolizará el bienestar y prosperidad de las personas en la sociedad, estableciendo la lógica de mientras más consumes, más exitoso eres. Otro factor importante en el periodo entre guerras es el inicio de la cultura de masas, la cual se basa en la difusión masiva de la imagen, modificando las formas de pensamiento en la sociedad, siendo los medios de comunicación masivo como la radio, la prensa escrita y el cine los encargados de transmitir y difundir nuevos estereotipos, ideas y formas de pensamiento a la sociedad. Además, difundirán imágenes publicitarias que profundizarán la sociedad de consumo, promoviendo la compra de artículos como el automóvil y los electrodomésticos. En el periodo entre guerra, también se desarrollarán nuevas vanguardias artísticas, las cuales realizan una profunda crítica social, rompiendo con los parámetros artísticos establecidos hasta ese momento. El dadaísmo ridiculizará a las... Bien, vamos a quedar ahí para que podamos después revisar cada una de estas vanguardias. Ya nos mostraba el video algunos elementos centrales, ¿no es cierto?, de análisis de este periodo entre guerras, ya así que lo vamos a ir retomando de a poco e ir revisando para que podamos ver otras cosas, ¿ya? Pero aquí tenemos, como mencionaba bien el video, entonces hay algunos elementos importantes de esta primera parte, ¿no es cierto?, del periodo entre guerras, que está muy relacionado con la recuperación económica, cómo Estados Unidos lidera la economía mundial, y nacen, ¿no es cierto?, algunas rupturas con el modo de vida anterior, que no solamente se ve a través del consumo de masa o la sociedad de consumo, sino que también, y la cultura de masa, perdón, sino que también a través de muchos elementos, muchas expresiones. Por eso también durante esta clase, si podemos ver, ¿no es cierto?, alguna de las vanguardias, alcanzamos a mirar esos elementos, ¿ya? Bien, avanzando entonces en este periodo entre guerras, que es el que estamos revisando, algunos elementos entonces de este periodo, como nombramos antes, tiene que ver con los felices años 20, y este video que vamos a ver solamente una pequeña parte, un minuto y algo, nos va a mostrar algunos de esos elementos de este periodo, este primer inicio, ¿no es cierto?, del periodo entre guerras. Vamos a ver. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. This is the
Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estados. Ahí llegamos porque después ya no empiezo a hablar de la parte que no es feliz. Ya, esta es la primera parte de los felices años 20. De ahí viene la Gran Depresión, que es como los tristes años 30 que le llaman también. Así es que esta primera parte nos muestra todos estos elementos de consumo. Hay varios que podemos identificar a través del video. Ya, así que vamos a mirar cuáles son estos también. Tenemos entonces que hay muchos nuevos métodos de producción, las industrias crecen, Estados Unidos sobre todo va a crear una nueva forma de hacer producción en cadena y eso le facilita la producción, aumenta a gran escala y no necesita más personas funcionarios, sino que esto es más mecanizado y así la producción, ¿no es cierto?, también se vuelve mucho más barata. Y eso hace que en definitiva todo esto cantidad de producción que hay de productos, ya sea, por ejemplo, automovilístico, incluso de electrodomésticos, sean muy fáciles de adquirir porque van a bajar un poco el valor. Y además, hay algo que aparece, ya que aparte del producto que es más barato, aparecen los préstamos. Tarjetas, esta idea es como, para que vean lo antigua que es, la tarjeta de préstamo, que hoy en día es lo más usado por toda la sociedad, ¿ya? Hoy en día no es necesario como el dinero en efectivo, sino que nos manejamos a través de esta tarjeta. Entonces, este modo de pago que va a ser muy novedoso, que tampoco va a tener mucha claridad de lo que significa, ¿no es cierto?, como endeudarse o endeudamiento finalmente, va a hacer que el consumo sea algo muy importante. La publicidad, la televisión, la radio, el cine, todo va a ir generando una forma, ¿no es cierto?, de una sociedad muy consumista, muy llevada a la idea de que a través de eso, como decía uno de los videos, la gente logra más prestigio. Esa es la forma, ¿no es cierto?, una mejor calidad de vida, una mejor forma de tener, ¿no es cierto?, un estatus mejor. Así que ese es como el consumo de base. ¿Qué significa en definitiva? Es un símbolo de bienestar y de prosperidad. Y este símbolo que lleva a cabo Estados Unidos principalmente se expande muy rápidamente, sobre todo porque Estados Unidos, al ser el mayor productor y estando Europa posguerra con esta crisis aún y tratando de recuperar sus industrias, Estados Unidos es la que va a liderar este proceso, ¿ya? También tenemos aquí un gráfico que nos muestra, es muy interesante los datos, ¿no es cierto? Porque vemos que los que más tuvieron que pedir dinero y endeudarse con Estados Unidos fue Gran Bretaña y Francia, las dos principales naciones que por sobre las demás, ¿no es cierto?, fueron las que tuvieron que pedir esta ayuda para recuperarse, ¿ya? Ambas naciones van a tener, hay varios costos, sobre todo en cuanto a la materialidad de sus ciudades que tuvieron que reconstruir al final de la guerra, industria y su ciudad. Vemos también que el ámbito dentro de las grandes construcciones o esta forma de mostrar el bienestar y la prosperidad también va a ser a través de la construcción. Creación de nueva industria, grandes edificios de empresas que van a ser muy importantes. Por ejemplo, aquí esta es donde está trabajando este obrero, ¿no es cierto? Es el Empire State. Soy pésima para pronunciar en inglés, así que me disculpan. Pero este edificio que es muy conocido, un ícono, ¿no es cierto?, de los edificios más grandes que hubo en el mundo. Este edificio fue el más grande entre 1931 y 1972. Y hacia el fondo está la fábrica, ¿no es cierto?, de automóviles, ¿ya?, de Nueva York, esta es la ciudad de Nueva York, donde es importante ver que cada vez, ¿no es cierto?, los edificios van creciendo y creciendo más para ser muy notorio, mostrar prosperidad, que estas son grandes empresas que desarrollan, ¿no es cierto?, y lideran el futuro. También en estos locos años 20 tenemos el rol de la mujer. Nosotros ya lo habíamos conversado en las clases anteriores, ¿no es cierto?, que la mujer
en el siglo XIX ya estaba luchando por sus derechos políticos, sociales y laborales. Y posterior a la guerra, esto para, ¿no es cierto?, durante el periodo de guerra, las mujeres van a lograr ayudar, ¿no es cierto?, en la parte industrial, ya que el hombre estaba luchando y muchos de ellos murieron durante el conflicto armado. Y fueron las mujeres las que tuvieron que ir levantando, ¿no es cierto?, trabajando, fueron mejorando sus condiciones laborales de a poco, aunque ustedes saben que hasta el día de hoy eso todavía es un tema a tratar. Y vemos acá un grupo de mujeres que realmente no ocupaba, este espacio era ocupado por los hombres, ¿ya? El espacio de la vida nocturna, la música o la entretención, pero vemos que aquí estas mujeres son un grupo ya de jazzistas, que también es un ícono el jazz en este momento. El jazz surge en Estados Unidos, surge también en esta década de 1920 como una expresión de la libertad que consiguió el grupo afroamericano. Esta es una música afroamericana. Y tiene un objetivo muy sencillo, también rompe mucho con la estética de la sociedad antigua del siglo XIX, junto con esta idea también de la mujer tomando otra posición social, y el jazz va a tener como esta intención de ser una música muy humilde, una música que muestra alegría, rompe con este canon tradicional de que la música tenía que ser solamente una música selecta o docta como era la música clásica, sino que aquí vemos ritmos distintos, improvisación, los instrumentos muy variados, muy diversos, y mostrando también mucha energía y una historia por detrás, ¿ya? Esta es la herencia de un pueblo que durante mucho tiempo estuvo esclavizado, sin derechos, sin libertades, y cuando ya la consigue, nace inmediatamente el jazz como una expresión de celebrar esta nueva condición, ¿no es cierto?, del grupo afroamericano. Así que les dejo aquí, vamos a escuchar muy brevemente un pedacito de estas jazzistas para que vean que es un grupo muy numeroso y que, ¿no es cierto?, sobresale también en el ámbito de la música. Quizás no la música que escuchamos hoy en día muchos de ustedes, pero no hace sentido al entender que es una época que realmente esto no existía, ya no existía. Y el jazz es base para muchos estilos musicales actuales. Si a alguien ahí le interesa ir investigando más sobre el jazz, también es un tema muy interesante a tratar. Vamos a escuchar un pedacito muy breve para que pongan atención. Bien, entonces vemos ahí algunos elementos. La mujer, además de esto, y bueno, en general la moda de la época fue cambiando. La mujer ocupaba también parte de la vida nocturna, que antes era más masculina. Este mismo estilo de hacer una banda, ¿no es cierto?, una orquesta musical, como la hacen estas mujeres. Los videos bien antiguos, si se dan cuenta, un registro muy, muy antiguo, pero aún así podemos notar el ambiente que se crea, que es mucho más divertido que la música docta o música clásica, pero usando muchos instrumentos y una gran variedad de músicas mujeres, que es muy relevante también en el área de ver. De hecho, la mujer sigue siendo también buscando espacios en este mundo también musical que hasta ahora también podemos ver que es más liderado por hombres, ¿ya? Aunque ahora no se ve tanta diferencia, pero puede ser, ¿bien? Ok, entonces nos queda solamente, vamos a introducir un poco sobre el tema de las vanguardias.
para que podamos avanzar en esta clase, que a pesar de que estamos de lejos, igual nos podemos ir avanzando en algunos temas y los podemos ir retomando si tienen duda la clase siguiente. De la vanguardia, primero, si pueden ahí rápidamente ustedes buscar el significado de vanguardia, ¿ya? ¿Por qué surgen? ¿Qué ideas se proponen? Eso sería muy bueno para que los vayan como tomando y argumentando algunas cosas. ¿Bien? Esto también va a quedar una guía complementaria en Classroom, aparte del PPT, ¿no es cierto? Una guía complementaria para que ustedes puedan revisar, ¿no es cierto?, el concepto de vanguardia, y estas respuestas las puedan revisar también con eso. ¿Qué puedo decirles ahora en este momento para que vayamos avanzando? En el periodo entre guerras surgieron muchos nuevos estilos artísticos que son una reacción a la Primera Guerra Mundial y a esta idea de cambio que nos decía Eric Hobsbawm, esta decadencia en la cual cae la idea del siglo XIX y este siglo XX que viene con una nueva perspectiva totalmente distinta. Y aquí vemos, por ejemplo, una gran cantidad de tendencia artística. ¿Ya? El arte, siempre hay que recordar que el arte es una expresión cultural, una expresión del ser humano, y a través de estas perspectivas son las que van a ir generando cambio en ese estilo, tanto artístico, más técnico, como los temas que se trabajan, como en la forma de hacer el arte, y cómo también expresar incluso cosas que en general el arte antes era más armónico, más visual, más de adornar. En cambio, este arte no tiene ese sentido, ¿ya? Y lo vamos a mirar a través de las mismas obras. ¿Qué significa vanguardia? Si ya lo pudieron averiguar, vanguardia en la primera línea, ¿no es cierto? Es un término militar, un término bélico, ¿no es cierto? Se usa en ese lenguaje. Y la vanguardia eran los que iban, ¿no es cierto?, de primera línea. Este concepto lo hemos escuchado en otros ámbitos también, en otros contextos, pero este concepto nace la vanguardia en la primera línea, y los que están adelante, ¿no es cierto?, antes le llamaban carne de cañón, pero en este sentido, esta vanguardia tiene un sentido bastante más positivo, porque habla de los que van adelante, llevan la delantera frente a algo. Y así se sentían estos vanguardistas, es decir, que ellos al estar rompiendo con todo el arte tradicional, estaban liderando el nuevo arte, ya estaban en la vanguardia, hacia arriba, ¿no es cierto?, llevando la delantera. Hoy en día tiene ese sentido este concepto, ya no lo usamos tanto en el ámbito militar, sino que lo usamos como los que van llevando las delanteras en ciertas cosas, ¿ya? Son los vanguardistas, como le llamamos nosotros. En ese sentido, esto surge en un cierto periodo posguerra, va a tener un gran impacto, van a tener muchas propuestas que las vamos a ver enseguida, y este periodo, ¿no es cierto?, durante todo este periodo del periodo entre guerras van a ir surgiendo estas técnicas y a veces van a ir dando pies a otro nacimiento de otras más. ¿Bien? En este esquema que vemos aquí, tenemos muchos elementos que nos sirven para entender las vanguardias. Antes de hablar de cada una de ellas, tenemos, ¿no es cierto?, que es entre 1905 y 1945, es decir, toma más allá el límite del periodo entre guerras hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y es un cuestionamiento a las tradiciones y a las convenciones estéticas, rompe inmediatamente con todos esos elementos. Busca a través de investigación y experimentación ya, generar, ¿no es cierto?, el arte es investigación y experimentación, por lo tanto ellos buscan ese estilo para ir creando nuevas formas de arte. También está la provocación, esto es bien interesante porque al romper con la idea anterior, la nueva idea busca cambiar la visión del arte y saber realmente si todo el mundo sabe lo que es arte, o lo que arte es para un grupo no es lo mismo que para otro. Y en cosas tan absurdas, de repente como una de estas corrientes que se llama dadaísmo, ellos buscan esta provocación, es decir, impactar al público haciéndolo dudar. ¿Ya? Este burgués que antes consideraba que su vida estaba llena de arte porque tenía su casa con grandes obras, sentirá ahora que esto es lo mismo, ¿ya? Que esto es arte. Eso, por ejemplo, esa imagen de un urinario.
¿Será eso arte? Y genera ese cuestionamiento realmente si logran entrar en esa reflexión. El arte también es denuncia y crítica social o política. Por ejemplo, aquí tenemos una gran obra de arte, que es el Guernica. Ya está un gran mural hecho por Pablo Picasso que muestra es una obra, ¿no es cierto?, que muestra la guerra civil española y todos los efectos, todo el impacto que tiene esta guerra civil, la muerte, el abandono, ¿no es cierto?, la muerte incluso de niños, en brazos de sus madres, el dolor, la angustia, la tradición, ¿no es cierto?, que muere, una cantidad de significado muy interesante. Y entonces es crítica, critica la guerra, critica el dolor que viven las personas que se enfrentan a este tipo de conflictos. También es un arte muy libre, ya muy libre, muy innovador. Aquí dicen formatos, técnicas, géneros, materiales. Ya tenemos grandes exponentes de este arte, por ejemplo, este del surrealismo con Salvador Dalí, ya que rompe con estética y también se plantea en un mundo onírico, un mundo de sueño, donde también el arte, el ser humano también forma parte. Antes no era un tema, ya por eso es muy innovador, antes no era tema lo que era el mundo de los sueños y ahora Salvador Dalí lo expone como una tendencia. Tenemos también a Pablo Picasso, que lo nombrábamos antes, que dentro de toda su extravagancia, él rompe mucho con la estética, la forma, e incluso él como persona es pasa por muchas etapas también. Y lo vamos a ir descubriendo para quedar material para ustedes a disposición. De Pablo Picasso nos ayuda a ver lo primero, cómo son estas obras vanguardistas, cómo rompen con los cánones antiguos, y vamos a mirar una obra, que es una obra clásica ya se llama Las Meninas, de 1656, el autor es Diego Velázquez, ¿cierto? Él incluso está aquí en su propia obra, que es algo característico, ¿no es cierto?, de Velázquez, que él siempre se pinta, un pintor español, está presente en sus obras de arte. Picasso toma la misma obra y en 1957 crea, ¿no es cierto?, su interpretación donde rompe con la estética, ¿ya? ¿Cuál es la idea aquí? Porque ustedes podrían preguntarse, eso parece como un monito que hubiera dibujado yo, o acá, ¿no es cierto? Son como dibujitos y no hay perfección, no hay simetría, y eso es romper con el canon. Esta obra es muy simétrica, es muy armónica, es muy detallista, muy realista, que vemos acá destrozar la figura humana, ¿no es cierto?, y convertirla en elementos, en partes. Por eso el cubismo pareciera ser que es un rompecabezas. Esa desarticulación, ¿no es cierto?, de la obra y mostrar esto de forma no prolija, muy, de verdad que es como romper, es como crear un rompecabezas de partes geométricas que pareciera ser mucho ligado a lo geométrico, pero esa es la idea, ¿no es cierto?, de Picasso y este cubismo que nos muestra una ruptura, ¿ya?, con lo anterior, que es un tipo de arte muy distinto. Les dejé aquí dos links para ver el cubismo y también ver la historia de Pablo Picasso, que es muy buena. Si la ven, la podemos después comentar en otro momento. Las señoritas de Aviñón también es una obra de Pablo Picasso, muy conocida también. El cuerpo humano, ¿no es cierto?, que antes se mostraba como en su perfección, su estructura, aquí ya va perdiendo la forma de la estética, ¿no es cierto?, más convencional, y vemos acá, ¿no es cierto?, a la mujer sin perder la sensualidad, pero la vemos en este romper esquemas estéticos. Ya esto puede ser muy sorprendente. Este es otro exponente, George Braque, que nos muestra esta obra que se llama El Portugués. Mirando, ¿no es cierto?, haciendo ese cuestionamiento, yo no veo ningún portugués, me imagino ustedes tampoco, o si alguien tiene mucha imaginación y afinidad por el cubismo lo podría ver, pero esta obra ya, de hecho, Picasso está rompiendo esquema, pero este ya es una ruptura así total, como muy, incluso, una palabra para esto que es mucho más conceptual, más que realista, y aquí rompe totalmente con los esquemas anteriores. Surrealismo, tenemos a Salvador Dalí, también tenemos ahí una información sobre esta obra, y esta se llama Construcción blanda con judías hervidas. Que aquí vemos, ¿no es cierto?, también
la que veíamos más pequeñita, aquí ya la vemos en la obra en general, este cuerpo desmembrado con toda su representación, que si ustedes las van a buscar, de ahí la podemos comentar la siguiente clase. Surrealismo está relacionado entonces con el mundo onírico, con este mundo de ensueño, rompe con esta estética de solamente buscar el realismo de la naturaleza, sino que nos vamos a una parte mucho más idílica, ¿no es cierto?, o que no existe en este mundo y también forma parte de este arte nuevo. Otro surrealista también es René Magritte. ¿Ya? Magritte también tiene unas obras de arte muy interpretativas para que ustedes investiguen. Esta, por ejemplo, se llama Los Amantes. Está muy ligado también a la emocionalidad de este personaje, a quién es él, su vida, y cómo a través de los sueños, ¿no es cierto?, él crea esta obra que tiene, podríamos hablar de mucho significado y lo vamos a ver la próxima vez que nos veamos en clase. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar ahí para que ustedes investiguen, puedan revisar los links y lo podemos comentar. Esta obra mucho más conocida, me imagino que alguno quizá la ubica, se llama El Grito de Edvard Munch. Esto tiene que ver con el expresionismo. Este estilo, esta vanguardia, busca ya no la figura ni la definición de la imagen, sino que solamente expresar emociones. Si también vamos a la representación de la obra, el grito, ¿no es cierto?, nos hace ver esta figura humana, que podemos detectar que es humana, ¿no es cierto?, en un estado de angustia, desesperación, ¿no es cierto?, gritando, expresando esa depresión, ¿cierto?, que el artista quiere sacar y botar, ¿no es cierto?, una sociedad que ya está en constante cambio. Así que también para que busquen información, El Grito de Edvard Munch. Tenemos otro exponente también del expresionismo, que es Goya. Este es Saturno devorando a su hijo. Está obviamente una representación muy fuerte, donde vemos ahí cómo engulle Dios a su hijo. También tiene una representación. Una de esas tiene que ver que es la humanidad devorándose a sí misma, como el hombre devora a sí mismo en toda esta crisis, esta guerra, esta confusión, esta desesperación que viven estos artistas, ¿ya? Y el mundo en general. Otra rama, ¿no es cierto?, de estas vanguardias es el dadaísmo. El dada, también conocido, es muy interesante. Tristán Tzara es como uno de los principales exponentes, entre otros. Y estos dadaístas también fueron muy proclives a escribir cosas. ¿Ya? Una de sus frases muy conocida es: Dada está en contra del futuro, Dada está muerto, Dada es idiota, viva Dada, Dada no es una escuela de literatura, aúlla. ¿Ya? Muchos de ellos hablan de este también concepto cuando hablan del significado de la palabra Dada, y dice Dada no significa nada. O también dicen Dada significa todo. Es un concepto muy reverente, muy provocador, porque provoca confusión, provoca pensar si realmente eran genios o eran unos idiotas, podríamos decirlo de alguna forma, pero el dadaísmo es eso, busca la confrontación, es decir, qué es lo que la gente, como esa provocación, como de rabia, desconcertación, todo eso que haga sentir ya es Dada y cumplió su objetivo. Así que si alguien se siente así es porque logró que el dadaísmo logró entrar en ustedes. Otro dadaísta es Marcel Duchamp. Ya él es el hombre del urinario y su principal obra era poner en una vitrina de arte este tipo de objeto, basura podríamos decir, y preguntarse si la gente iba a considerar que eso era arte solamente por estar en una galería de arte. Acá vemos una rueda de bicicleta, ¿no es cierto?, en un banco. Y también parte de una galería de arte y la gente, ¿no es cierto?, desconcertada o no, tenía que llegar a esa conclusión de qué era eso que estaba viendo. La búsqueda, ¿no es cierto?, ridiculizar, criticar al público que se creía experto en el arte y exponerlo como no solamente con estas cosas, objetos sin valor, ¿ya? Provocar.
ese es el objetivo del dadaísmo. Otra de estas, muy breve para ir avanzando, fauvismo, ¿ya? O fauvismo, que son en la búsqueda, ¿no es cierto?, de ya no buscar solamente los colores que típicos de la naturaleza, sino que los colores fuertes, los colores que generan, ¿no es cierto?, un impacto visual y rompen como con esta estética natural que tenían antes, ya de buscar como los colores precisos, el momento preciso, sino que aquí vemos una fuerza en la pintura, de los colores, y muy distinto a la realidad. Por eso también aquí tenemos otro, el estanque de André Derain, que nos muestra, ¿no es cierto?, en los troncos de color rojo, no son así, ¿no es cierto?, hay muchos elementos, muchos colores fuertes. Y el fauvismo es eso, la fiereza o la fuerza, ¿no es cierto?, del color en las obras de arte. Ya llegamos al final. Solamente como reflexión para que ustedes puedan ensayar ahí en sus mentes, si quieren ahí con algunos compañeros. Si ustedes fueran vanguardistas, ¿qué postulado de elementos tendrían? Así pensando, por ejemplo, un dadaísta, ustedes pueden crear su nueva tendencia vanguardista. ¿Cómo llamarían a esa nueva vanguardia? Las de ustedes, la propia, y cómo sería su arte. ¿Ya? Hay desafío para los que lo quieran cumplir, van a poder hacer esto. Y chiquillos, voy a dejar de compartir. Espero que les haya gustado, que hayan podido en este poquito de rato, aunque yo creo que fue más de una hora, poder hacer esto. Si no alcanzaron, ningún problema, lo retomamos la próxima vez. Chao, me despido. Que estén muy bien.